Ahora, en esta pregunta, la fibrilación auricular en paciente con síndrome de Long-Gannon-Levin, a diferencia del, ¿cómo se llama? De la fibrilación auricular normal. Es una pregunta más que todo, ¿cómo se llama? Que pueden deducirla, sabiendo los conceptos de preexcitación. Entonces, es frecuente, es lenta, es benigna. Como es una preexcitación, recordemos que como bypassean el nodo AB normal, no va a haber la conducción normal o el bypass normal del nodo AB. O sea, el nodo AB no va a enlentecer el ritmo. Generalmente son QRS rápidos, siguen generalmente la frecuencia auricular, arrítmicos totalmente, porque la arritmia, la fibrilación es una despolarización caótica, y de morfología cambiante. ¿Por qué? Porque la morfología va a ser cambiante, ya que en algún momento puede haber pasado por la vía accesoria del Long-Gannon y por otro lado por la vía normal, ¿no? O sea, la morfología no es en ancho, la morfología es en voltaje que va a cambiar. Los voltajes pueden ser totalmente diferentes. La respuesta sería la D, ¿no? Arritmias supraventriculares. Las taquicardias supraventriculares con QRS estrecho, generalmente la más común es la taquicardia paroxística de la unión, o la taquicardia por reentrada de la unión, o la taquicardia supraventricular paroxística, que es la mayor parte de todas las arritmias supraventriculares que llegan a la emergencia, es lo que más van a tratar. Puede ser por la presencia de una vía anómala o accesoria en 30%, o taquicardias auriculares que son menos frecuentes, ¿no? La taquicardia supraventricular paroxística o la reentrada intranodal generalmente es la más frecuente. No necesariamente hay una cardiopatía estructural de fondo, se da en corazones normales. Cualquiera de nosotros en algún momento de la vida puede tener una taquicardia supraventricular paroxística o una taquicardia por entrada intranodal. Depende que se den los sustratos fisiológicos para que se dé esto. Se ha asociado bastante esto al prolaxo de válvula mitral también. En los pacientes con hipertiroidismo también se tiene bastante lo que son las taquicardias supraventriculares paroxísticas. En el contexto de insuficiencia coronaria también algunos pacientes generan esto. Cardiopatía hipertensiva, miocardiopatías y pericarditis también te pueden dar una taquicardia supraventricular paroxística, pero lo más común es cardiopatía estructural subyacente. La reentrada es acá a nivel de lo que es el nodo auriculoventricular. Como vemos acá, no hay onda P. La onda P generalmente puede estar dentro del QRS o detrás del QRS, y eso se conoce como intervalo RP. O sea, no es un intervalo PR, es un RP, ¿no? Generalmente esta deflexión que da acá es la onda P retrógrada, conducida de manera retrógrada hacia atrás porque se va hacia arriba. Como vemos acá, P', porque acá está la onda P, 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 ¿no? QRS, regular, ¿no? El QRS tiene que ser regular, entre R y R tiene que haber el mismo espacio. Y acá lo ampliamos mejor, vemos la onda P, que es en este caso negativa, porque va hacia arriba. Y está acá, esta cosita de abajo es la onda P, por si acaso, no es esto de acá. Esta es la despolarización normal del punto J y el ST, ¿no? Esta es la onda P. Como va hacia arriba, D2, acuérdense que en D2 la onda P debería ser positiva si viene de arriba hacia abajo, pero como va hacia arriba es negativa, es por eso que da esta colita. Muy bien. Justamente a veces en el World Parkinson Y vamos a ver cuando es la conducción antidrómica, vamos a ver un intervalo RP más largo que esto, que es criterio para decir que es una taquicardia antidrómica por conducción de asa accesorio, ¿no? Que también hay que conocerla. No todo, digamos, intervalo RP significa que es una taquicardia intranodal. Puede ser por una taquicardia por nodo AB, perdón, por haz de Ken o síndrome de Wolff-Parkinson-White, pero que da la vuelta, ¿no? Antidrómica. Pero en el caso general lleves este concepto de la onda P retrógrada de la taquicardia supraventricular paroxística. Diagnóstico diferencial entre reentrada nodal y ¿cómo se llama? O reentrada intranodal y vía anómala a través de un axis accesorio. Esto es para diferenciar, ¿no? Lo que es la reentrada intranodal y lo que es a través de un accesorio, ¿no? Alternancia eléctrica es rara en lo que es ¿cómo se llama? En la reentrada intranodal. En lo que es ¿cómo se llama? El síndrome por asa accesorio puede ser común la alternancia eléctrica, ¿no? El intervalo PR inicial o P', que sería RP, generalmente nosotros usamos el nombre RP, es prolongado y puede estar normal acá. ¿Qué quiere decir? Que la conducción retrógrada va a tener un RP normal, por eso mayor de 0.2, perdón, un RP normal que tiene que ser generalmente mayor de 0.10.
localización de la onda P' dentro del QRS o en algunos casos puede estar al costadito del QRS. Y siempre en las taquicardias por vía accesoria va a estar bien separado del QRS. Polaridad de la onda P es negativa en 2, en 3 y en ABF, y hemos dicho por qué, porque es la vía sinusal esa está al revés. Y es variable dependiendo de la localización de la vía accesoria en lo que es la taquicardia por asa accesorio, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se trata una taquicardia supraventricular paroxística o una taquicardia de unión auriculoventricular? Y esto sí tienen que saberlo, porque varias veces han preguntado esto. Primero, ABC. El ABC nosotros lo ponemos no para reanimación. Este es un ABC de conducta a seguir en emergencia. El paciente está con vía aérea permeable, respira bien, y tiene signos hemodinámicamente de estabilidad, buena presión arterial, está despierto, lúcido, ¿no? Paciente hemodinámicamente estable, sí, maniobras vagales. Siempre hay que hacer maniobras vagales como tratamiento inicial de este tipo de arritmias. Es la respuesta ante cualquier pregunta. Ante un paciente con una taquicardia supraventricular paroxística o por reentrada AB, ¿qué es lo primero que uno hace? Maniobras vagales en general. No, las maniobras vagales, recuerden, pueden ser masaje del seno carotidio, compresión ocular, estimulación del vómito a través de un bajalenguas, maniobra de Valsalva, hasta las más draconianas, que puede ser meter la cabeza del paciente dentro de un bote de agua fría también, que funciona cuando las demás no han funcionado. Si no ha funcionado nada de eso, bueno, nunca llegó al otro extremo. Si no funcionan las maniobras vagales, adenosina. Sigue el tratamiento con adenosina, que es el segundo paso, no se olviden, que es el tratamiento de elección si no funcionan las maniobras vagales. Entonces le das adenosina, 6 miligramos endovenoso y monitoreas, luego 2 y luego 18. La adenosina en teoría es bien, digamos, práctica de usar, pero en la parte práctica al paciente lo pone, primero le ocasiona una sensación de que estuviera cayendo en el vacío, porque la adenosina produce parada cardíaca. Generalmente la parada cardíaca es dependiente de la dosis de adenosina. Con 6 miligramos la parada puede durar 2 a 3 segundos. Con 12 miligramos he visto hasta 7 segundos en las veces que he utilizado adenosina. Y una sola vez he utilizado 18 miligramos, que casi son 10 segundos si estás ahí de que te subes encima del paciente y lo reanimas o no. Pero es bastante, digamos, emocionante utilizar adenosina. No, en serio, es bastante emocionante. Tú ves cómo el paciente está en paro cardíaco, tiene una línea isoeléctrica y no sabes si va a reaccionar o no. Hay que tener cuidado con la adenosina, por eso. Y tiene que hacerlo monitorizado, por eso pongo monitorizado. Nada que le pones el electrocardiograma y estás ahí esperando de que convierta con la adenosina. Por eso se hace en una unidad crítica. Lo hacen en shock trauma, nunca lo hagan en su tópico. Lo que pueden hacer en tópico son las maniobras vagales. Si no resuelve, y es el último paso, como decía mi profesor de electrofisiología, hay que hacer chicharrón al paciente. ¿Qué quiere decir esto? Agarran su desfibrilador y lo programan para cardioversión eléctrica. Generalmente, si es bifásico, entre 50 a 150 joules, colocan el gel, las palas encima del paciente, colocan que esté sincronizado con el botón de sincronización y eso lo descarga sobre la onda R y el paciente convierte mágicamente a ritmo sinusal. Pero ese es el último paso, ¿no? Solamente utilizan cardioversión eléctrica si es que el paciente está hemodinámicamente inestable. Muy bien, entonces de esta diapositiva que se llevan para la taquicardia supraventricular paroxística se llevan maniobras vagales, adenosina y finalmente cardioversión eléctrica. Y si está hemodinámicamente inestable, cardioversión eléctrica desde el saque. Las arritmias supraventriculares del infarto agudo de miocardio son en general secundarias a fallo ventricular izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Bueno, en infarto de miocardio hemos visto que toda prevención de arritmia que se da en el infarto agudo de miocardio depende de un fármaco, que a la vez va a ayudar a tratar la falla cardíaca, que a la vez va a disminuir el gasto energético del corazón y le va a ayudar para todo, ¿no? Entonces, esta droga de elección, porque el infarto agudo de miocardio produce fallo ventricular izquierdo, y hemos dicho que en falla ventricular izquierda no podemos usar beta bloqueadores, va a ser la digoxina, ¿no? Entonces la digoxina se va a utilizar para eso. Recuerden, fallo ventricular izquierdo es sinónimo de utilizar digital. Y se lo dije la vez anterior. Si el paciente está en falla ventricular izquierda, todavía está congestionado, con signos de falla cardíaca, no vayan a utilizar el beta bloqueante. El beta bloqueante se utiliza cuando el paciente está, digamos, sin congestión pulmonar y signos de falla cardíaca aguda. Ahí se utiliza digitálico.
No es una de las pocas indicaciones de digital. Luego que el paciente ya está más compensado, pueden iniciar su beta bloqueador. Y recuerden que otra indicación importante del digital es falla ventricular, fibrilación auricular y falla cardíaca. Si el paciente está con fibrilación auricular y falla cardíaca, igual es digital como tratamiento de elección. En relación con las taquicardias paroxísticas supraventriculares por reingreso en el nódulo AB, o en el nodo AB, que acá no es nódulo, es un nodo, es correcto. ¿Qué es lo correcto? La mayoría se desencadena por intoxicación digitálica, el extrasístole atrial desencadenante tiene en general un PR corto, la adenosina está contraindicada. Si el masaje seno carotidio y la corrección de la hipotensión no son eficaces, el fármaco de elección es el verapamil intravenoso. Y la digital, propanolol, calcioantagonista, quinidina no son útiles para su prevención. Bueno, de todos estos, la única respuesta sería la letra D. Si el masaje carotidio y la corrección de la hipotensión no son eficaces, el fármaco de primera elección es verapamil, ¿no? Bueno. Para esta pregunta, si el masaje seno-carotidio no da y la corrección de la hipotensión no son eficaces, en este caso, primero, no está la adenosina en la respuesta. Entonces, si no está la adenosina en la respuesta, hay que buscar una de las alternativas, digamos, que más se enfoque con lo que sabemos nosotros, y eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Ya les he dicho que a veces yo no concuerdo con las respuestas que dan en los exámenes de admisión, ya les he explicado por qué, pero en este caso hay que seguir más o menos la línea que tienen ellos. El tratamiento de elección, si el masaje seno-carotidio no funciona, es en segunda elección la adenosina. No es el verapamil, por si acaso. Pero si no tienes otra alternativa que sea el verapamil también hace bloqueo del nodo AB, pero no es de primera elección, utilizas el verapamil. Y otra cosa importante acá en esta respuesta es que la corrección de la hipotensión no son eficaces. Si el paciente está hipotenso, tú cardioviertes eléctricamente. No tienes por qué esperar que esté, digamos, que siga hipotenso para cardiovertir. Yo les pongo la respuesta que han propuesto en la revisión de esta pregunta, pero como les digo, a veces las preguntas no lo hacen los especialistas, ¿no? Analicemos un poco la pregunta. La mayoría se desencadena por intoxicación digitálica, no. Las taquicardias supraventriculares, la mayoría son idiopáticas, ¿no? En gente con corazón normal. El extrasístole atrial desencadenante, generalmente la extrasístole auricular no genera una taquicardia por entrada B. Eso genera otro tipo de arritmias. La adenosina está contraindicada, mentira, la adenosina sí se utiliza. Y la digital, propanolol, calcioantagonistas o la quinidina no son útiles para su prevención. Se pueden utilizar digitales, se pueden utilizar propanolol, se puede utilizar calcioantagonistas como diltiazem y verapamil bioral, inclusive hasta la quinidina se puede utilizar para prevenir en pacientes que tienen frecuentemente esta arritmia, sí se pueden utilizar. Entonces la única alternativa que quedaría dentro de las que están incorrectas sería la que parece más correcta, que sería la D. Bueno, como les digo, yo no concuerdo mucho con esta alternativa, pero es la única que, digamos, más se acerca a la respuesta correcta. La taquicardia atrial multifocal. La taquicardia atrial multifocal generalmente es una arritmia que se presenta en pacientes con enfermedad pulmonar. Esta arritmia se genera porque el atrio, o sea la aurícula, va a generar el ritmo atrial, pero la morfología de la onda P es cambiante, es por eso que es atrial multifocal. Como vemos acá, tiene una morfología de P, acá tiene una onda P más picuda, acá tiene una P más plana y acá tiene otra onda P. No, para que sea multifocal al menos tiene que tener mayor de 3 a más ondas P de diferente morfología. Muy bien, ondas P por lo menos con 3 morfologías diferentes, intervalos PP irregulares, o sea, entre onda P y onda P no hay irregularidad. Presencia de línea isoeléctrica, para diferenciarla de qué, de una fibrilación auricular. Frecuencia de la P entre 100 a 130. La conducción AB generalmente es normal de 1 a 1. Generalmente esta arritmia tiene, ¿cómo se llama? Es un predecesor a lo que es la fibrilación auricular y al aleteo auricular. ¿Qué quiere decir esto? Significa que es una aurícula que ya está remodelada y en cualquier momento puede desencadenar una fibrilación o un flúter auricular, que son arritmias que se dan por remodelamiento auricular. Progresa habitualmente a la fibrilación auricular, es una arritmia prefibrilatoria y eventualmente presencia de periodos intermitentes de fibrilación o aleteo concomitantemente a esta. Taquicardia atrial multifocal. La taquicardia auricular multifocal generalmente va a tener, hemos dicho, a diferencia de la fibrilación auricular, va a tener intervalos PP, PR y RR variables, al igual que la fibrilación. Pero la diferencia es que sí hay onda P. La onda PCB tiene diferente morfología que la onda P sinusal, pero existe la onda P.
En cambio, la fibrilación no existe, existe la onda F minúscula que es de fibrilación, ¿no? El voltaje auricular puede ser diferente, depende bastante de la sobrecarga de las cámaras de la aurícula. En la fibrilación no existe voltaje auricular, es pequeño y fino por la sonda de fibrilación. Y la conducción AB generalmente en la taquicardia auricular multifocal es 1:1. En cambio, en la fibrilación auricular depende del bloqueo AB. He visto pocas preguntas de taquicardia atrial multifocal, ¿no? Generalmente este es un concepto más que todo para diferenciarlo de fibrilación auricular. No, por ejemplo, acá las taquicardias atriales ectópicas o no reentrantes presentan las características siguientes. Puede ser desencadenada por fármacos adrenérgicos y teofilina, desencadenada por intoxicación digitálica, desencadenada por hipercalemia. El tratamiento de elección consiste en fármacos que aumentan el periodo refractario relativo y deprimen la conducción nodal. Pueden surgir en curso de enfermedades pulmonares o cardíacas severas, ¿no? Acá la respuesta correcta es la respuesta incorrecta es se desencadenan por hipercalemia. ¿Por qué? Hemos dicho que las enfermedades pulmonares y cardíacas la pueden ocasionar, sobre todo las pulmonares. En pacientes con EPOC, con EPIC, es bastante frecuente las taquicardias atriales multifocales. El tratamiento consiste en aumentar el periodo refractario relativo y deprimir la conducción nodal, sí, porque se puede dar verapamil o diltiazem en el caso de enfermedades pulmonares para hacer esto y que el paciente no esté sintomático con la arritmia. La intoxicación digital puede ocasionar esto, sí, es una forma de intoxicación digitálica. La más común es la otra que hemos dicho, que es la taquicardia ventricular bidireccional. Pueden ser desencadenadas por fármacos adrenérgicos y teofilina, sí, generalmente pacientes que toman pseudoefedrina o pacientes, digamos, que toman exceso de café o que se utiliza para el tratamiento del asma bronquial como la teofilina, pueden desencadenar estas arritmias ectópicas atriales, ¿ok? Que es lo más frecuente. En cambio, la hipercalemia no va a producir esta arritmia atrial. Lo que produce la hipercalemia, recuerden, es fibrilación ventricular, ¿no? Como lo hemos visto en la clase anterior. En relación a los cambios, a los calcio antagonistas es falso. Los calcio antagonistas los vamos a ver más adelante, vamos a recorrer un poco de ellos. Son de elección en el tratamiento de fibrilación auricular en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Si quieres matar al paciente, le das, ¿no? Tienen efecto cronotrópico y inotrópico negativo, es verdadero. Son útiles en el tratamiento de las taquicardias paroxísticas supraventriculares. También se pueden utilizar, no es de primera elección, pero sí, sobre todo el verapamil que existe endovenoso y que viene de 5 miligramos, lo podemos utilizar. Útiles para reducir la frecuencia ventricular en fibrilación auricular. Sí, es útil, pero recuerden que el paciente no debe estar en falla cardíaca, porque si está en falla cardíaca igual lo matas al paciente. No prolongan la duración del intervalo QT, eso es correcto. Entonces acá lo único que es falso es la letra A. Recuerden que si lo vas a matar al paciente, sí, dale. Si no te cae bien el paciente, ya le das pues su calcio antagonista. Fibrilación auricular. Este es un tema también grande, amplio. Generalmente nosotros cuando desarrollamos el tema con los residentes lo hacemos en una semana porque hay muchos acápites de eso. Acá vamos a ver algunas cosas puntuales de esta arritmia nada más. Lo más característico de esta arritmia electrocardiográficamente va a ser primero, tú reconoces fibrilación auricular mirando primero la irregularidad de los intervalos RR. Este tiene un tamaño, este otro tamaño, este otro tamaño, este otro tamaño y este otro tamaño. Primero ves eso, desde ahí ya estás diciendo que está rítmico. En segundo lugar, ves la presencia de las ondas F finas de fibrilación, ¿no? Que es diferente de la onda sinusal. Si es regular y hay esto, es que seguro has tomado mal el electro y tiene muchos artefactos, que son interferencias de la toma del electrocardiograma, ¿no? Si fuera regular. Si ves irregularmente y tienes esto de acá, es porque de verdad tiene fibrilación auricular por electrocardiograma. Entonces, características electrocardiográficas de la fibrilación auricular es intervalos RR diferentes o digamos no iguales, ¿no? Diferentes. Segundo lugar, la presencia de la onda F fibrilación. Y en tercer lugar, es algo que también se ve, que es la alternancia de la onda R. Alternancia significa que hay R de diferentes voltajes, que no se ve acá, pero en los electros que vemos de fibrilación se van a ver. Muy bien. Existen clasificaciones de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede ser paroxística, persistente, persistente de larga duración y permanente. Esto se relaciona más que todo al tiempo de inicio de la fibrilación auricular. ¿Qué quiere decir? Si una persona o alguien de nosotros, digamos, se va a una juerga, se toma su Red Bull con su whisky y al día siguiente aparece en emergencia con una arritmia que es fibrilación auricular, y ha pasado un montón de veces, eso se llama arritmia del corazón luego de una fiesta, ¿no?
y es fibrilación auricular, esta es paroxística. ¿Por qué paroxística? Porque es un corazón estructuralmente normal que solamente tuvo un estímulo por alcohol, por lo que es el consumo del Red Bull, cafeína, que ha sobrecargado adrenérgicamente sus aurículas y ha desencadenado fibrilación auricular. Esta se va a autolimitar si generalmente la fibrilación auricular paroxística se da en las primeras 24 horas sin ni siquiera darle tratamiento. Pero a veces, si uno se quiere asegurar, le da su amiodarona o le da, digamos, su propafenona si el corazón es normal. Y cardiovierte farmacológicamente a la de abajo, que es el ritmo sinusal. ¿No? Generalmente esa fibrilación auricular paroxística puede durar hasta 7 días. O sea, si el paciente, digamos, viene con 3 días, dice, doctor, tengo palpitaciones hace 3 días, todavía es paroxística. Y tú vas a decidir qué tratamiento le vas a dar, que ahorita vamos a ver cómo decidimos el tratamiento. Persistente, generalmente la persistente tiene, perdón, acá es más de 7 días, no es menos, es más de 7 días, ¿ya? La persistente significa que puede durar entre 7 días a un año, ¿no? Entonces, ¿para qué esos conceptos? Más que todo es para ver el tipo de tratamiento. En algunos pacientes podemos ofrecerle el control del ritmo. Control del ritmo significa, lo voy a convertir a ritmo sinusal, para que mantenga su ritmo sinusal y su función normal. O este paciente me parece que ya no necesita el ritmo sinusal porque su corazón está grande, remodelado, tiene aurículas dilatadas, así que voy a perder mi tiempo volviéndolo a ritmo sinusal. Le ofrezco el control de la frecuencia cardíaca, no control del ritmo. Esos son dos conceptos diferentes. Control del ritmo es volver al ritmo sinusal y control de la frecuencia es bajarle la frecuencia cardíaca. Generalmente los de larga duración, más de un año, esta clasificación se creó para algunos pacientes que todavía después del año podemos volverlo al ritmo sinusal. Y esto es bien raro, porque generalmente ya después del año la aurícula está tan remodelada que es bien difícil mantenerla en el ritmo sinusal, pero a los electrofisiólogos les gustó hacer ablación de las venas pulmonares y desde que apareció la ablación de las venas pulmonares aumentaron de persistente de larga duración, porque a estos pacientes les ofrecen la ablación de las venas pulmonares, que es un foco arritmogénico dentro de la fibrilación auricular. Y la permanente es la que tú como médico le dices, ¿sabes qué, señor? Usted va a tener fibrilación auricular toda la vida. O sea, no es más que todo, no es en duración al tiempo, sino es lo que tú has decidido. Si tu paciente tú ves que tiene una aurícula pues en 50, que lo normal es hasta 38, o una aurícula, perdón, en 60 milímetros, es hipertenso, es diabético, tiene disfunción ventricular izquierda, con fracción de eyección de 40%, y ha tenido fibrilación auricular paroxística, digamos, solamente menos de 48 horas, dentro de las primeras 24 horas que llega a la emergencia, tú no lo vas a cardiovertir eléctricamente, pues ese corazón no te va a tolerar la cardioversión eléctrica, tiene demasiado, digamos, daño estructural, menos le vas a dar tratamiento farmacológico para convertir la arritmia. Tú lo que vas a decir ahí es controlarle la frecuencia y decirle que se va a quedar con la arritmia, porque ya ese corazón así lo quieras cardiovertir, quizás lo logres, pero va a volver a la fibrilación. Una vez que ya fibriló, se va a quedar en fibrilación permanentemente. Muy bien. Es por eso que nos vamos a este cuadrito, que es cómo manejamos la arritmia en emergencia. Lo primero que ustedes tienen que hacer ante un paciente que llega a la emergencia con fibrilación auricular es preguntarle, ¿desde cuándo tiene los síntomas de palpitaciones? Si el paciente no sabe, trátenlo como que si fuera una fibrilación auricular mayor de 48 horas. Porque si no pueden provocarle daño. ¿Por qué 48 horas? 48 horas es el límite que nosotros le ponemos, ese es por opinión de expertos, de que se formen trombos en la aurícula, ¿no? El problema de la fibrilación auricular no es tanto la arritmia cardíaca, sino es la discapacidad que produce y el daño secundario que produce por lo que es la formación de trombos auriculares, sobre todo en la aurícula izquierda y en la orejuela de la aurícula izquierda. Una vez que se forman trombos, tú cardioviertes al paciente a ritmo sinusal, se cae el trombo al ventrículo y dispara. Lo más común es que se vaya al cerebro y le provoques un stroke cardioembólico, ¿no? Lo otro que puede ocasionar es un stroke a nivel renal, un cardioembolismo renal, a un miembro inferior que termina apuntándose. Cuando en el hospital he visto de todo. Lo más común es el stroke cerebral. De ahí amputaciones de miembros inferiores por fibrilación he visto. También he visto falla renal aguda por fibrilación, también hemos visto. O sea, todo por la fibrilación auricular. Entonces, si es un paciente que tiene fibrilación auricular de menos de 48 horas,
menos de 48 horas y evalúa sus factores de riesgo. No tiene, digamos, muchos factores de riesgo, digamos, solamente es hipertenso o solamente es diabético. Tú piensas, ya. Comienzo en menos de 48 horas, sí. Primero le doy un bolo de heparina o enoxaparina, lo anticoagulo, porque inicialmente se anticoagulan a todos los pacientes, y lo cardioviertes, ¿no? Cardioversión puede ser de dos maneras, eléctrica o farmacológica, y tú vas a decidir eso en base a la estabilidad hemodinámica de tu paciente. Si tu paciente está hemodinámicamente estable, lo cardioviertes farmacológicamente. ¿Con qué fármacos? Ahí viene ya, digamos, el plus que hace el cardiólogo. Trae su ecógrafo, le hace un ecocardiograma, ve que el corazón está normal, usamos propafenona, que hay en el Perú. Propafenona. Corazón estructuralmente normal para cardioversión farmacológica de fibrilación auricular, propafenona. 300 miligramos a 600 miligramos como dosis de carga, ¿no? Vía oral. ¿Hay propafenona endovenosa? Sí. ¿Que se usa en otros países? Sí. En el Perú no hay. Muy bien. Pero si tu paciente está hemodinámicamente inestable, corriente eléctrica, cardioversión eléctrica. ¿Volvió al ritmo sinusal? Sí. Lo pasas a piso a tu paciente, valora los factores de riesgo, que ahorita vamos a ver cómo se valora. Según los factores de riesgo que tenga, puedes suspender la anticoagulación o darle de manera crónica para toda la vida. Muy bien. Cardioversión eléctrica de fibrilación auricular, ya le dijimos. Si luego de la cardioversión viene y el paciente sigue en fibrilación auricular, vamos a el siguiente paso. Pensar, ¿paciente se va a quedar en fibrilación auricular o lo vamos a convertir en ritmo sinusal? Si el paciente sigue en fibrilación auricular, lo anticoagulamos 4 semanas y controlamos frecuencia, y en 4 semanas luego de anticoagulación pensamos si es que lo vamos a cardiovertir nuevamente o no, de alguna otra manera. Lo cardiovertimos si consideramos factores de riesgo y vemos si va a tener anticoagulación crónica. Muy bien. En cambio, si tu paciente tiene más de 48 horas, no sabes cuándo ha empezado la arritmia, tienes que hacer ya mayores valoraciones. Primero una eco transtorácica para ver que es un corazón pequeño, un corazón normal, que las aurículas no estén tan dilatadas. Una vez que has hecho esto, te vas a la eco transesofágica para valorar sobre todo aurícula izquierda y orejuela. ¿Hay trombos o no hay trombos? Si tú ves que el paciente tiene trombos, anticoagulas 3 semanas y vas a cardioversión eléctrica. O generalmente ya cuando es selectiva es cardioversión eléctrica, porque es la que más tasa de cardioversión tiene que la farmacológica. Si tu ETE te enseña que hay trombos, anticoagulación, ¿no? Si no, cardioversión. ¿Y cómo nosotros valoramos finalmente a largo plazo lo que es la anticoagulación? Esto lo vamos a ver ahorita a través de los scores. Muy bien, entonces esto nos va a llevar a este algoritmo final. Fibrilación auricular de reciente aparición, inestable hemodinámicamente, sí, emergente, cardioversión eléctrica. Nunca se olviden eso, es cardioversión eléctrica. Fibrilación auricular sin inestabilidad hemodinámica, no. Elección del paciente o del médico. Le conversamos, señor, nosotros le ofrecemos tal tratamiento, ¿no? Si generalmente nosotros, o lo que yo les ofrezco es cardioversión eléctrica porque es la que más alta tasa de cardioversión tiene, ¿no? Firman el consentimiento informado y una vez que firman el consentimiento, vas a cardioversión, ya se llama electiva, no es de emergencia. Hay que diferenciar esos conceptos. Sobre todo para cuando uno habla con los colegas de emergencia, que la droga de elección en emergencia siempre va a ser la amiodarona. Todo el mundo le meten amiodarona. Cuando llegamos nosotros a evaluar los pacientes, le decimos, pero ¿por qué no lo cardioviertes? Ya has controlado la frecuencia, no tiene factores de riesgo, el paciente, digamos, es joven y no va a estar en arritmia toda su vida, entonces lo cardioviertes selectivamente. Ahora, si el paciente no quiere que le hagas chicharrón, porque algunos tienen miedo, especialmente cuando le explicas, ¿sabe qué, señor? Vamos a pasarle una corriente eléctrica sobre el cuerpo a través de 2 palas para combatir la arritmia. La parte mala no es esa, porque hasta ahí te atracan. Cuando tú le dices, hay riesgo de que te mueras por otra arritmia, ahí sí ya lo piensan un poquito. Llaman al familiar, llaman al otro familiar, llaman al tío, se buscan un familiar médico, te llaman por teléfono, y ahí se pueden demorar hasta 2 días en decidir la cardioversión eléctrica. Pero bueno, cuando el paciente ya no lo decide, y te vas a evaluar al paciente, y dices, ¿tiene cardiopatía estructural? ¿Cardiopatía estructural qué significa? Tiene falla ventricular, tiene cardiopatía congénita, etcétera, etcétera, etcétera. Grave. Ahí sí es amiodarona, para cardiovertir farmacológicamente. Moderada, generalmente aquí usamos drogas que no hay en el Perú, ilbutida no hay en el Perú. Bercalán ha llegado, en la angloamericana creo que tienen Bernacalán.
Y si no, amiodarona también se puede utilizar. La amiodarona por eso es la BDEC, se puede utilizar casi en todo. Si no tiene cardiopatía estructural, podemos utilizar propafenona. La propafenona, que se utiliza en otros países desarrollados como droga de bolsillo, nosotros lo utilizamos en emergencia cuando no hay cardiopatía estructural, de 300 a 600 miligramos en vía oral para cardiovertir farmacológicamente un paciente con corazón sano, corazón normal, que esa es la indicación. Si no, utilizamos amiodarona, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa en la fibrilación auricular? Ya hemos hablado un poco del tratamiento. La fibrilación auricular fisiopatológicamente se produce por una despolarización caótica de la aurícula. Múltiples focos arritmogénicos existen en la aurícula. Pueden ser a nivel de la vena cava, de la llegada de la vena cava superior, de la vena cava inferior o de las mismas venas pulmonares como vemos acá. Y esto despolariza la aurícula. Se habla de circuitos de microrreentradas múltiples en la fibrilación auricular. Y esto se debe al remodelamiento que sufre la aurícula cuando hay enfermedades crónicas. La hipertensión arterial produce sobrecarga de presión sobre la aurícula izquierda, porque la aurícula tiene que contraerse con un ventrículo que está, digamos, más duro o más difícil de relajarse en la hipertensión arterial. Entonces, largamente la aurícula crece, primero se dilata, hay remodelación de la matriz extracelular, las uniones de brecha se alteran y se producen los circuitos de microrreentrada. Pacientes que tienen enfermedad pulmonar en la aurícula derecha, ¿no? Sobrecarga del ventrículo derecho, remodelación de la aurícula derecha, etcétera, etcétera. Y en algunos casos raros que existen también, pacientes jóvenes que hacen fibrilación auricular por canalopatías, ¿no? Que hay un montón de canalopatías que existen que pueden llevar a fibrilación auricular en gente joven. Muy bien. El diagnóstico de fibrilación auricular se excluye cuando en el EKG, después de todo lo que hemos hablado, una pregunta práctica. Si vemos onda PEC, no hay fibrilación auricular, ¿no? Es lo que tienen que saber.